Entonces, Guiana francesa, Guyana francesa, Ah, la Guyana está Francesa que bien está cerca. con Venezuela, creo, ¿no? No, ahí Cerca de es Venezuela. Guiana, está Guiana, Surinam y Guyana francesa. Surinam es la que está cerca, claro. Sí, sí, sí. Está por ahí, sí. Por ahí estoy, cerca. Ok, entonces regresamos nuevamente. Vamos a ir a la diapositiva. Ah, Como estamos hablando de pecado, ¿no? Las características de pecado son ¿no? Las tres que hemos hablado, que es rebelión, expansión y la continuidad, la eternidad. Eh, Así como el infierno también es eterno, ¿no? O sea, no allí este, la gente, ¿no? Los que van al infierno no van a desaparecer, sino el sufrimiento es eterno. Por eso el pecado también tiene la misma característica, ¿sí? No porque la esencia de Satanás sea eterno, sino que Satanás también tuvo su comienzo, ¿no? Y el único que es eterno, eterno es Dios. ¿Sí? En eso no podemos equivocarnos. Ahora, sabiendo que tenemos ese problema con el pecado, ¿no? Que es rebelión constante contra Dios, es expansivo, ¿no? Que no es solamente una vez que nosotros cometemos el pecado y se desaparece, sino es continuo, ¿sí? Y también que es así de peligroso el pecado. Tenemos que preguntarnos cómo entonces podemos resolver este problema. ¿Hay alguna manera que nosotros podamos resolver el problema? Porque cuando nosotros tenemos que luchar contra el pecado, ¿qué es lo que nosotros solemos hacer? Oramos, ¿verdad? En la oración, ¿cuál es, en la mayoría de los casos, cómo es que nosotros solemos orar no, para estar en contra del pecado? ¿Cómo es que nosotros solemos orar? Muchas veces nuestra oración va de la siguiente manera. Señor, ayúdame a aborrecer el pecado. Ayúdame a quitar este pecado de encima. ¿Sí? Entonces, todas esas oraciones están mal hechas porque nosotros no estamos entendiendo la esencia del pecado. El pecado, cuando entra en el hombre, ¿sí? Porque el pecado no puede entrar en el animal, ¿sí? El pecado va a entrar en el hombre y cuando está en el hombre es donde empieza a hacer su nido y ahí empieza a agrandarse, ¿no? Y en esa trayectoria es donde, como nosotros hemos dicho, la imagen original que nosotros teníamos era la imagen de Dios, ¿sí? La imagen de Dios en la que el hombre haya sido formado a la imagen y semejanza de Dios. Una vez que el hombre pecó, ya esa especie del hombre que tenía la imagen de Dios ya no puede tener la imagen de Dios. Hay ciertas cosas que todavía quedan como una cierta mancha de lo que era, pero no se puede encontrar la imagen de Dios en el hombre. ¿Por qué? Entró el pecado. El pecado pasó a reemplazar esa imagen de Dios. Entonces ya el hombre se forma en una imagen, ¿sí? Del pecado. Por eso la naturaleza pecaminosa viene de ahí. Que nosotros entonces no podemos pensar que el pecado simplemente son los frutos del pecado, sino la esencia del pecado está en el árbol, ¿sí? Es, por ejemplo, el manzano. Va a dar manzanas, ¿verdad? Por su fruto conoceréis. Si el manzano, el árbol, está dando manzanas, y nosotros no queremos que dé manzanas, sino queremos que dé mangos, ¿no? ¿Será que el manzano puede dar mangos?
Es imposible, porque cada especie va a dar su propio fruto. Entonces, si es que nosotros no queremos que dé manzanas, simplemente nosotros quitamos las manzanas. ¿Será que al quitar las manzanas, los frutos de ese árbol deja de ser manzano? No, ¿verdad? La esencia siempre va a ser va a seguir siendo la misma. El manzano siempre va a ser manzano, ¿no? El árbol de la manzana siempre va a seguir siendo ese mismo árbol. ¿Por qué? Es su esencia. Entonces, para deshacernos de ese árbol, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que cortar desde la raíz, o sea, matarlo totalmente. No podemos nosotros dejar nada. ¿Para qué? Para que no surja nuevamente. Entonces, ahí está la cuestión, de que nosotros muchas veces entendemos el pecado como si fueran frutos, pero no es el fruto. El fruto es lo que nosotros consumamos, lo que nosotros ya realizamos. Esos son los frutos. Pero la esencia pecaminosa ya está en nosotros. O sea, que nosotros podamos hasta decir que yo soy el pecado, ¿sí? Entonces, la cosa es que nosotros, cuando nosotros entendemos de esta manera, ya entendemos que para solucionar el problema del pecado, ya no es simplemente pedir perdón ¿no? Se acabó, sino la esencia de resolver el problema está en los siguientes versículos. Vamos a ver un versículo famoso que todos ustedes conocen. Romanos 6:23. Romanos 6:23, ¿qué es lo que dice? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, ¿cuál es la solución a este problema? La paga del pecado es muerte. Entonces, para resolver el problema del pecado es necesario la muerte. Es necesario la muerte. ¿Sí? En el versículo 6 del mismo capítulo dice así: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Sí? O sea, nuestro cuerpo fue destruido para no servir más al pecado. ¿Será que nosotros ya tenemos un cuerpo destruido? En el día que ustedes creyeron en Dios, creyeron en el Señor, en el Evangelio, ¿ustedes sintieron que su cuerpo está destruido? No. No, ¿verdad? O sea, literalmente no es destruido, pero por Pastor, fe nosotros tenemos que estar constantemente considerando como que ya destruido. Destruido para el pecado, pero vivos para Dios. Entonces, ahí es donde nosotros empezamos a entender de que la palabra parece difícil de entender, pero no es tan difícil. ¿Sí? Entonces, aquí dice claramente, nuestro viejo hombre, fue crucificado con Cristo, ¿no? Para que el cuerpo del pecado sea destruido. Vean solo, el cuerpo del pecado, ¿sí? Donde el cuerpo que estaba destinado a pecar continuamente, que estaba que era tan amigable al pecado, ese cuerpo del pecado ya no puede seguir más. Una vez que nosotros estamos junto con el Señor, hemos sido crucificados junto con el Señor, ya no solamente fuimos nosotros crucificados, sino también juntamente nuestras pasiones y deseos también fueron crucificados. ¿Sí? Entonces, la muerte que nosotros hablamos, que tiene que acontecer, es una muerte no solamente de Jesús, porque muchas veces nos decimos, Señor, muchas gracias por haber muerto en mi lugar. Es eso lo que ha ocurrido, pero pastor, juntamente con Él, también somos nosotros crucificados. Sí. eh, ya que estamos tocando cómo resolver el pecado en nuestras vidas como cristianos, se nos pide que eh, crucifiquemos el viejo hombre con todas sus pasiones. Y en otra parte también dice, si la semilla no muere, dice. Entonces, también Pablo dice, haced morir, dice, o Mm. crucificar. Entonces, cuando uno entiende esto, es que uno tiene que eh, crucificar el viejo hombre, Ujú. pero
vivir una vida por fe, de ahí para adelante una fe victoriosa en Cristo. Entonces yo entiendo lo que Pablo dice, es que todos los días, mientras tengamos vidas, es una crucifixión diaria. De lo contrario, me descuido un poco, todavía el viejo hombre que todavía está cargado con todas sus pasiones puede tomar control de algunas áreas de mi vida. Sí, sí. Con certeza. Pablo dijo, todos los días me muero, ¿no? Cuando él confiesa de esa manera, ¿por qué será? ¿Será que él no creyó en la muerte? O sea, ¿por qué tenemos que entender bien esta parte? Porque muchos, hoy en día está de moda también una doctrina sobre la salvación, ¿no? No sé si ustedes han escuchado sobre Oksu Park, ¿no? Que es una otra secta coreana. Que ellos dicen ser bautistas, pero es una secta con una doctrina errada, ¿no? Con una herejía, donde dicen que una vez salvo, tú ya no necesitas pedir perdón por los pecados que vas a cometer, porque ya está totalmente perdonado. Tú ya eres santo, tu esencia es santa, ¿no? Somos santos, somos justos por fe, pero nuestra esencia, así como lo compartió este pastor Javier, nosotros somos personas que todavía seguimos en este cuerpo de muerte, ¿sí? Entonces tenemos que todos los días, así como Pablo también ha confesado, todos los días me muero. ¿Para qué? Para que Cristo pueda vivir en mí. ¿Por qué? Cuando yo pienso de que yo ya estoy bien, ¿sí? El mismo Jesús está diciendo, ¿no? Aquel que piense que está de pie, cuídese en no caer, ¿no? Entonces, eso hace que nosotros tengamos, nos está diciendo y nos está advirtiendo, tengamos mucho cuidado, ¿sí? Aquel que piensa que es santo, ese ya no es santo, ¿no? Porque la santidad no viene de lo que yo pienso, o lo que me imagino que soy, sino la santidad viene de cuánto estoy muerto con Cristo, ¿sí? La obediencia también es la misma cosa. La obediencia, yo no puedo obedecer. Lo que yo no puedo hacer, Cristo sí lo puede hacer. Por eso que todo se puede hacerse dentro de Cristo. Filipenses 4:13, ¿no? Un versículo famoso. Todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece. Todo lo puedo en Él. O sea, no que Él me da fuerza para que yo lo haga, por eso yo fui el que... No, ese yo tiene que terminar, tiene que estar muerto. No soy yo Amén. quien hace, sino Pastor. es Él quien hace. Sí. Amén. Pastor, justamente hay tratándose de esto, ¿no? Usted mencionó de cómo hacer esa oración para que Dios nos, nos ayude a aborrecer el pecado, ¿no? Ahí está en segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, que dice, ¿no? Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, ¿no? Ya ese poder que Él nos ha dado es de decir no a caer en la tentación o caer en el pecado. Pero muchas veces como que se hace difícil, pues, ¿no? Porque, como usted dice, seguimos en el cuerpo, o sea, estamos en el cuerpo. Pero, como la palabra dice, el último dice, ¿no? Poder porque no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, ¿no? Por eso tenemos que pensar bien eso, ¿no? Tenemos que pedirle al Señor, quizás, claro, pero pues Él nos ha dado ya, ¿no? Pero tenemos que hacerlo trabajar, pues, ¿no? Ahora vamos con esto, con ese versículo. ¿Puede uno tener dominio propio? ¿Cómo dice, pastor? ¿Puede uno tener dominio propio? Con la ayuda de nuestro Señor, sí.
pero solamente en nuestra fuerza, ¿no? Porque muchas veces somos tentados en diferentes situaciones, ¿no? Podemos pensar en algún momento que somos fuertes, pero nos damos cuenta de que ya nosotros nos hemos desviado. Exactamente, siempre tenemos que tener eso en cuenta, o sea, en todo momento, o sea, no es por nuestro mérito que conseguimos algo, sino es todo por el mérito del Señor, todo lo que el Señor ya ha concluido en la cruz, Él ya lo ha terminado, ¿sí? Entonces, todo lo ha hecho el Señor. Ahora, nosotros simplemente participamos en lo que Él ya ha culminado. Eso por fe, ¿sí? Pastor, Entonces, cuando... Pastor, quería acotar algo. mm, Hay un pasaje cuando en Hechos unos querían echar afuera unos demonios mm, y querían reprenderlo en el nombre de Cristo. Y el demonio le mm, dice, a Cristo yo conozco, pero ¿quiénes son ustedes? mm, Entonces, ahí hay algo muy importante para entender la dependencia total y absoluta en Cristo exacto. y control del Espíritu Santo en el creyente. Amén, amén. Así es, así es. Por eso es lo que siempre digo, que nosotros no podemos pensar que nosotros podemos tener algún poder sobrenatural, alguna revelación. No. Si es que el Señor nos permite entender y comprender algo que otros no han comprendido, eso no es que yo sea alguien, ¿sí? Mi nombre no necesita ser recordado en ninguna parte. Simplemente soy un siervo. El siervo, el trabajo del siervo es para que pueda seguir adelante, ¿sí? Para que pueda cumplir con la voluntad de su Señor, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que entender. Todo, hasta este punto es del pecado. O sea, nosotros no tenemos fuerza para resolver este tema. Es por eso que Dios tuvo que enviar a su Hijo Jesús. Antes, la idea que tenían muchos era que simplemente con cumplir las leyes se podía alcanzar la salvación. Pero ¿será que eso fue posible? No. Nosotros podemos ver a través de Lucas 18, el joven rico, ¿no? Que él también se acercó a Jesús para poder buscar la vida eterna. ¿Y qué es lo que él se ha encontrado? Fue confrontado. Jesús primeramente le preguntó, le dijo, si quieres tener la vida eterna, primero cumple con todas las leyes. No matarás, no hurtarás y todo eso. Después, entonces, el joven rico que dijo, pero Señor, eso ya desde mi niñez lo he cumplido. O sea que si hoy existiese uno de esos tipos, ¿no? que diga, yo cumplí con con todas las leyes, yo creo que él sería más famoso que Billy Graham. Él sería más famoso que cualquier hombre que haya existido en esta tierra. ¿Por qué? Porque no hay hombre que pueda realmente hacer ese esfuerzo de poder cumplir con todas las leyes. Es muy difícil. Pero él era un hombre rico, ¿no? Y también cumplía con las leyes. Y también tenía un cargo entre los judaicos. Ahora, lo que nosotros vemos es que Jesús, él no se quedó, no dijo, wow, tremendo, sino él fue de frente y le confrontó. Muy bien, pero una cosa te falta. Y en esa una cosa estaba todo su corazón. ¿Qué dijo Jesús? Vende todo lo que tú tienes, repárteselo a los pobres, después ven y sígueme. Y el joven rico no pudo hacer nada, porque se fue entristecido, porque tenía mucho dinero. Y en eso, nosotros vemos que el hombre puede aparentar hacer mucho, pero la esencia de su corazón, cuando es a través de su esfuerzo, es que quiere ser reconocido. Otra vez vamos a la idolatría, autoidolatría. ¿Sí? Entonces, en eso estamos viendo de que Jesús también, en cierta manera, Él siempre va a confrontar nuestro 1%. Lo que le faltaba, ese 1% que le faltaba al joven rico, estaba tan cerca del reino, pero que no pudo alcanzar solamente por un 1%. Él se ha esforzado tanto para cumplir las leyes, pero no alcanzó el reino porque no pudo
deshacerse de sus bienes, ¿no? Su corazón estaba con sus bienes. Y es por eso que él no pudo desligarse. Nosotros también, la misma cosa, el pecado, tenemos muchos pecados, tenemos muchas cosas que nosotros sacrificar. Tenemos que deshacernos, hacer morir lo terrenal, ¿sí? Hacer morir. En Colosenses 3:3 también nos está diciendo, pues habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces nosotros vemos que Pablo una y otra vez nos está diciendo que estamos muertos, estamos crucificados, estamos, ¿no?, deshechos. O sea, Gálatas 2:20, juntamente con él estoy crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Entonces, constantemente Pablo está diciendo cuál es la forma de solucionar este problema. La forma de solucionar únicamente es a través de la muerte. Si no hay muerte, no hay resurrección. Si no hay muerte genuina, no podemos deshacernos de este pecado. Desmayarnos no nos va a solucionar el problema del pecado. La muerte tiene que ser segura. Entonces, la pregunta que yo les hago hoy también, ¿no?, es si alguna vez ustedes se han considerado muertos. Pero no simplemente una consideración de cabeza, sino que si esa consideración los ha llevado a una frustración total, donde ustedes realmente se sintieron que acabó todo acabó. Realmente están deshechos. ¿Alguna vez han sentido eso? Yo hace un año atrás, a pesar de que estoy dando estas, ¿no?, plenarias, estas enseñanzas a muchas personas durante varios años, yo pensaba que estaba yendo bien, pero el Señor me ha permitido una situación que me ha hecho ver en dónde yo estaba. El año pasado, en marzo, en el mes de marzo, entraron 3 bandidos aquí, armados, 3 ladrones armados, y estaba yo con mis hijos, solamente con mis hijos. Mi esposa y mi hija habían viajado y hemos quedado solamente los hombres acá. Mi hijo mayor tenía 14, los otros 2 últimos tenía 10 años y 7 años, respectivamente. La cosa es que cuando me pusieron contra la pared, no podía hacer nada, ¿no? Y cuando vi que le pusieron el arma en la cabeza de mi hijo, realmente para mí parecía que todo se iba a terminar. La cosa es que gracias a Dios no nos aconteció nada, solamente se llevaron el dinero y ninguna otra cosa más. Solamente que nos llevamos un susto bien fuerte. La cosa empieza desde que ellos se fueron. Durante el momento que ellos nos tenían como rehén, y nosotros estamos sentados en el sofá, orando juntos en coreano para que ellos no entiendan. La cosa es que oramos, estuvimos orando por ellos y parecía que yo estaba haciendo todo tranquilo, todo normal, así agradando a Dios. Lo que aconteció es que después de que ellos se fueron, en mi cabeza, en mi interior, siendo pastor y misionero, yo que tendría que estar amándolos a pesar de todo lo que me han hecho, a pesar de haber entrado sin mi permiso, ¿sí?, a pesar de todo lo que ha acontecido, yo tendría que estar amándolos hasta lo último. Pero en vez de amarlos, entró un espíritu en mí de querer vengarme de ellos. En mi cabeza empezó a pasar multitudes de pensamientos. ¿Por qué? ¿Por qué yo no le he atacado? ¿Por qué no le he quitado el arma? ¿No? Porque yo he practicado taekwondo por varios años. Entonces me quedé pensando, ¿por qué no lo hice? ¿Por qué no lo hice? ¿Por qué no le he agarrado a patada? ¿No? Con una patada voladora lo noqueaba. Mucha película para mí. La cosa es que
todo eso, cuando me di cuenta de lo que yo estaba pensando, imaginando en mi cabeza, de querer vengarme de ellos, me vino un tremendo terremoto espiritual en mi vida, donde dije, Señor, ¿dónde estoy? ¿Qué es lo que estoy haciendo? No podía aguantar esa vergüenza de lo que yo estaba haciendo. No podía aceptar el hecho de que yo, siendo misionero y hablando del evangelio por tantos años, yo estaba todavía reaccionando como un simple hombre carnal. ¿Sí? Entonces eso me hizo ver claramente que lo que yo necesito no es una fachada, no es simplemente la imagen que estoy dando, sino es en el interior, siempre estar examinándome, ¿no? Si realmente estoy en la fe o si estoy yo confiando en mis capacidades. Y eso me ha confrontado en gran manera. Es por eso que hoy yo necesito más todavía del Señor. Necesito morirme todos los días con el Señor. Necesito, ¿no? Cada día afirmar esa muerte en la cruz. Y eso es lo que estoy haciendo. Todos los días estoy haciendo eso con mi esposa, con mis hijos. ¿Por qué? Porque es lo único que me puede salvar. Entonces, el pecado es así. O sea, parece que yo ya había vencido el pecado, pero entra una pequeña no parte del pecado que entra en mí ya es suficiente para mover todo mi corazón, toda mi vida. Si no me doy cuenta, si no me examino cada minuto, cada momento, ¿no? Otra vez voy a caer, otra vez voy a estar pecando, otra vez voy a pensar que yo soy capaz de hacer algo. Pero no, yo no puedo hacer nada. La gracia de Dios se va a aparecer cuando yo reconozco que nada puedo hacer. Reconocer, ¿qué es la gracia de Dios? Reconocer que yo no tengo fuerza de mover un solo meñique. Si yo pienso que yo puedo mover los dedos con mi propia voluntad, con mi fuerza, ¿sí? Que yo con mi capacidad pueda mover todos mis dedos. Esto está errado. Es la gracia de Dios. Es una gracia de Dios que Él nos da para que nosotros podamos mover, que yo pueda hablar, que ustedes puedan estudiar, ¿no? Por ejemplo, Jezarel, ¿no? Tuvo problemas de los ojos, ¿no? Poder ver, poder tener esa capacidad de estar frente a la pantalla sin ningún problema. Es gracia de Dios. No es que nosotros nos merecemos, sino es la gracia de Dios. ¿Sí? Por eso, entender eso hace que nosotros realmente entreguemos nuestra vida a Él. Ahora, ¿cómo podemos resolver el pecado? Hemos llegado a la conclusión a través de estos versículos, ¿no? Que Pablo ha escrito en sus libros, que es muerte, 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 muerte con Cristo Jesús. La única manera de poder resolver el pecado es la muerte, no hay otra manera. Ahora, ¿cuál es nuestra realidad? La Biblia nos está haciendo saber de que las características del pecado son las mismas características de Satanás. En 1 Juan capítulo 3, versículos 4 y 5 es lo que nos está diciendo. Y vamos rápidamente para leer estos versículos. 1 Juan 3, versículos 4 y 5. Y dice así. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Amén. Entonces nosotros vemos que todo lo que peca, ¿sí? Está infringiendo la ley. Satanás es justamente aquel que infringe las leyes, ¿no? ¿Cómo es que la Biblia nos define acerca de nuestro estado actual?
cuando nosotros estamos todavía en el pecado, nos está diciendo que estamos muertos. O sea, la Biblia nos define que nosotros estamos muertos. Ahora, para poder vivir, ¿sí? Necesitamos de Cristo, estar unido con Cristo para tener esa nueva vida. Entonces, 2 Corintios 5:17, ¿qué es lo que dice? Mas todos los que están en Cristo Jesús, nueva criatura es. ¿Sí? Nueva criatura es. Las cosas viejas ya pasaron y todas son hechas nuevas. ¿Qué es lo que estamos diciendo aquí? Si estamos hablando que en Cristo somos esa nueva criatura, es que nosotros estuvimos muertos. Entonces, en Cristo tenemos la nueva vida. ¿Sí? Ya empezamos una nueva etapa en Cristo. Esa nueva etapa donde nosotros tenemos que ir creciendo, ¿no? Ir desarrollándonos en conexión con Cristo. No podemos nosotros sentirnos satisfechos simplemente por ser salvos, sino esa salvación tiene que mostrarse en el crecimiento, ¿sí? De esa vida, de esa nueva vida. Porque el bebé, la vida de un hombre no se satisface simplemente con haber nacido en la tierra, sino que después de haber nacido tiene que ir creciendo hasta madurarse, ¿no? Y hasta crecer y llegar a la muerte. Todo ese proceso es necesario para que la vida tenga un sentido. De la misma manera, nuestra regeneración va a hallar sentido no cuando nosotros simplemente somos salvos, sino esa salvación se va a verse en que es real y es genuina cuando nosotros comenzamos a crecer. Porque toda semilla que es plantada, ¿sí? Va a germinar y tiende a crecer, tiende a maturarse. Entonces, todos nosotros también tenemos una vida que fue depositada en nosotros. Y esa vida, esa semilla que ha sido plantada, al tener vida, esa semilla va a tener que dar frutos, ¿sí? Ahora, ¿qué tipo de fruto? ¿Será que nosotros podemos dar algún fruto? Como sabemos, nosotros no podemos. ¿Sí? Entonces, el fruto del Espíritu que nosotros sabemos, ¿sí? Que sale en Gálatas 5, el fruto del Espíritu tiene 9 caracteres, pero ese fruto no depende de nosotros, sino depende de cuánto nosotros estamos en Cristo. Por eso, Juan 15, cuando habla de permanecer en Él, esa es una de las reglas que no se puede romper. Esa regla es esencial para que nosotros podamos empezar a vivir una vida espiritual. Permanece en mí y mis palabras en ti, ¿no? Eso es necesario saber. Entonces, la Biblia nos está diciendo que nosotros tenemos nuestro corazón corrupto, ¿no? Nuestro corazón que está muerto por el pecado y delito. Entonces, es necesario que nosotros conozcamos cuál es la condición de nuestro corazón. Ahora, el corazón. Es importante que nosotros cuidemos de nuestro corazón. Así también nosotros vemos en la Biblia, ¿no? Que en varias partes de la Biblia Dios habla acerca de la importancia del corazón, ¿sí? Por ejemplo, en Proverbios 4:23, un versículo muy famoso, ¿qué es lo que dice? Dice, sí, de todas las cosas que tenés que guardar, guarda tu corazón, porque de allí mana la vida, de allí proviene la vida. Entonces, si nosotros no guardamos nuestro corazón, no es mejor no esperar ninguna vida, ¿sí? Es importante guardar el corazón. Lo que guardamos lo que guardamos en el corazón, eso va a direccionarnos, va a decidir cuál es la dirección que tomamos en nuestra vida, ¿sí? Si nosotros siempre tendemos a errar, es porque siempre estamos llenándonos de cosas erradas. El que llena su corazón de cosas correctas, de la verdad, siempre va a optar por la verdad, ¿sí? Pero el que llena su corazón con otras cosas que no son las verdades, tiende a optar, ¿no? Escoger por las cosas erradas. Por eso es importante guardar el corazón del hombre, ¿sí? En Deuteronomio capítulo 30 también nosotros podemos ver
que Dios está diciendo, ¿no? A través de Moisés, ¿no? Yo he puesto a este pueblo, los he puesto a prueba durante 40 años para saber, los he hecho pasar por hambruna, ¿no? Por varias situaciones, para saber dónde estaba su corazón, si ustedes estaban dispuestos a obedecerme o no. ¿Sí? Entonces nosotros vemos que Dios está probando al hombre. Él prueba al hombre para ver dónde está el corazón. Así también nosotros podemos ver en el caso de Caín y Abel, ¿no? ¿Por qué ustedes piensan de que Dios había aceptado más la oferta de Caín, de Abel, perdón, y no la de Caín? Sí, ahí también encontramos una de las cualidades para que nuestra adoración sea verdadera y genuina. La adoración tiene que ir de acuerdo con el corazón. Y nosotros vemos que Caín, él no tenía un corazón correcto delante de Dios para adorar a Dios, sino él simplemente quería ser reconocido. En cambio, Abel no. O sea, claro que nosotros vamos a hablar acerca de las ofertas, de lo que habían ofrecido, ¿no? Caín había ofrecido de las primicias de lo que él había plantado y Abel en su cambio, él había entregado de los corderos. Entonces, nosotros vemos esa diferencia del derramamiento de sangre y el que no. Pero mucho más allá de qué es lo que habían ofrendado. Lo que yo he visto es que Caín no tenía un corazón dispuesto a realmente adorar a Dios, porque Dios, cuando Caín fue rechazado, su ofrenda fue rechazada. ¿Cuál fue la actitud de Caín? Caín se enfureció. Y cuando Dios se encuentra con Caín, ¿no? Lo va a buscar y le habla, le dice, Caín, ¿por qué estás tan enfadado? ¿No? Tu semblante ha cambiado. Ahora cuida, porque el pecado está a la puerta de ti, ¿no? De tu corazón. El pecado está a la puerta de tu corazón. En otras palabras, Dios estaba tratando de cuidar y de avisarle a Caín que él estaba a punto de cometer un gran pecado. Por eso era para guardar su corazón. Pero Caín no hizo eso. Él no guardó su corazón. El verdadero adorador, cuando su adoración es rechazada por Dios, tiene que humillarse más, tiene que hacer todo lo posible para preguntar a Dios, Señor, ¿qué es lo que me falta para que sea agradable a ti? ¿Sí? ¿Qué es lo que me falta para que sea agradable a ti? Entonces yo cambiaré, yo repondré, yo restauraré y así te daré una adoración en la que tú eres digno de recibir. Entonces ese corazón de adoración es válido ante Dios. Pero Caín no tenía el deseo de cambiar su actitud. ¿Sí? Por eso el corazón es muy importante. Saúl, en el caso de Saúl, el rey Saúl, el primer rey de Israel. Él comenzó bien su reinado, pero terminó pésimo, mal. En cambio, se hace la comparación entre Saúl y David, ¿no? David fue un rey cuyo corazón fue reconocido por Dios, ¿sí? Entonces, ahí nosotros sabemos y podemos ver que Dios está constantemente mirando nuestro corazón. Ahora, la cosa es que la estructura de nuestro corazón es que según Jeremías 17:9, nos está diciendo que nuestro corazón es corrupto y perverso, más que cualquier otra creación. ¿Quién lo entenderá? Esa es la estructura de nuestro corazón, que nosotros estamos con un corazón corrupto y perverso. ¿Sí? Pastor, Ustedes seguramente, muchas veces, cuando ustedes piensen en su propia vida, en la manera que ustedes reaccionan, seguramente no pueden entender todo de lo que ustedes hacen. Yo también, muchas veces, la manera que yo hablo, la manera que yo reacciono, la manera que, que hago las cosas, muchas veces no puedo comprender por qué lo he hecho así.
simplemente porque mi corazón es corrupto y perverso. ¿Sí? Esa es la Pastor, esencia. Sí. eh, la importancia del cuidado del corazón. Bueno, el corazón es una masa, nada más, Ujú. pero el término ahí sería la importancia del cuidado de nuestras acciones. Y en eso Ah, Pablo, ah, mm, sí. termino, en eso Pablo, en el capítulo 3 de 1 Corintios 3:10, Ujú, dice que él como arquitecto, ¿no? Y ujú, otro encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica, dice. Y en el ujú, versículo 13 nos dice que nuestras obras serán probadas sí. y pasado por fuego. Si es metal, va a Ujú, tener una acción, pero si es ujú, hojarasca, se va a quemar. mm, Entonces, cuando hablamos del pecado y llegando a la importancia de cuidar nuestro corazón, ujú, eh, entiendo yo, son de nuestras acciones como cristianos, ujú, cómo nos cuidamos, cómo sobreedificamos, ujú, ¿no? ¿Para qué? Para que en adelante, lógicamente, que hay mm, un resultado, y ese resultado, mm, pues, el Señor tiene ya tomando nota todo nuestro currículo como creyente. mm, mm, Entonces yo diría en ese aspecto, ¿no? La mm, importancia de cuidar nuestro corazón. Claro, mm, el corazón solamente es una masa que va colocada en esta parte, pero mm, se entiende que son las acciones. mm. Pero no es solamente las acciones, o sea, el corazón es el todo, ¿no? O sea, Eso es. cuando la Biblia habla del corazón, no está hablando del músculo, ¿sí? No se refiere al músculo, sino se refiere también a los sentimientos, a los Amén. pensamientos, o sea, estamos hablando, abarcando todo, como las obras también. Obviamente que las obras va a partir del corazón, ¿sí? Porque lo que está puesto en el corazón es lo que hace el hombre, ¿sí? Por ejemplo, cuando dice, donde está el tesoro, ahí está tu corazón. ¿No? No estamos hablando de las obras, sino estamos hablando la integridad de la persona. O sea, todo el corazón, que todo el corazón esté ahí, muchas veces se tiene que entenderse como una cosa más íntegra, una cosa más Amén. completa, ¿sí? Entonces, muy pocas veces, quizás la verdad no les sabría decir, pero no me acuerdo en la Biblia que hable del corazón como el músculo, ¿sí? Como una parte de la anatomía humana, ¿sí? Sino habla de la esencia, del alma, ¿no? Amén. Del sentimiento, pensamiento, ¿sí? Justamente estaba viendo en Hebreos 3:12, donde dice así: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, ¿sí? Para apartarse del Dios vivo. Entonces, ese corazón malo de incredulidad, ¿sí? Ya podemos tomar también como una obra, pero este es más profundo, más allá de una simple obra, ¿sí? Entonces, el corazón que nosotros estamos hablando en sí, en total, para resumir, es que nosotros ese corazón, ¿sí? Tenemos que guardar. ¿Sí? Las obras también, que también está incluida dentro del corazón, pero también nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, ¿sí? Todo eso va a abarcar. ¿Por qué? Porque nuestra esencia va a partir del corazón. Ahora, nosotros nos hacemos la pregunta, si es que nosotros tenemos ese corazón corrupto y perverso, ¿cuál fue el corazón de Dios para que nos haya dado este evangelio? ¿Sí? El corazón de Dios fue un corazón que nunca ha cambiado. Desde el comienzo hasta el final, siempre fue el mismo corazón, ¿sí? Y hasta ahora también. Hay tres maneras de poder mover e influenciar a una persona, ¿no? Hacer que una persona, ¿no? Normal pueda ser activa
para poner a trabajar a una persona, hay tres métodos de influenciar. El primer método es de darle temor, ¿sí? Cuando uno no quiere trabajar o cuando no quiere obedecer, simplemente con atemorizarlo. Mira, si tú no cumples con esto, ya vas a ser quitado de la oficina, ya vas a ser despedido del trabajo y nunca pienses en volver más. Entonces, cuando el dueño de la empresa, ¿no? Empieza a amenazarte con eso, ¿no? El trabajador, ¿qué puede hacer? No le queda otra, es trabajar. A pesar que no quiera, va a trabajar. ¿Por qué no quiere perder su empleo? Ah, entonces, darle temor a una persona siempre lo va a hacer trabajar, lo va a hacer, ¿no? Obedecer en cierta manera. Pero una vez que desaparece esa amenaza, ya no va a querer rendir como lo hacía antes. Otra cosa, por ejemplo, en la iglesia, los hermanos, es muy difícil que los hermanos estén trabajando en la iglesia. Pero cuando tú le das una responsabilidad a un hermano, los hermanos suelen trabajar mucho. Las hermanas no tanto. Las hermanas no necesitan de muchas responsabilidades. Las hermanas tienen mucha pasión, mucho amor por el Señor y la mayoría, ¿no? De los que congregan, los que trabajan en la iglesia son las hermanas. Los hombres son muy duros de corazón, pero cuando les das un cargo, les das una responsabilidad, ellos se sienten responsables, se sienten importantes, ¿sí? Y es por eso que ahí, cuando tienen responsabilidad, van a hacer todo lo posible para poder cumplir con esa responsabilidad. Pero la cosa es que quitando esa responsabilidad, también el hombre deja de venir, deja de cumplir con sus funciones. Pero hay otra manera de mover a la persona, es el amor. Esta metodología, esta motivación, es una motivación muy lenta que dura mucho tiempo, porque para que una persona reconozca que tú realmente, verdaderamente amas a esa persona, necesita de mucho tiempo, ¿sí? Necesita mucho tiempo. Y eso es lo que Dios ha hecho. Él podría habernos obligado a obedecerle, ¿sí? Pero no lo hizo. ¿Por qué? Por amor a nosotros. Él podía haber dándonos responsabilidad, estas responsabilidades. Él podría habernos no, hecho o motivado para que nosotros obedezcamos a Él. Pero ni con eso era suficiente. La cosa es que Dios siempre ha deseado que nosotros entendamos en nuestra cabeza, en nuestro corazón, el amor de Dios. Cuando uno entiende el verdadero amor, ya no va a necesitar más palabras. Va a simplemente seguir porque entiende el amor. Si nosotros vemos en Cantares, nosotros vemos, si ustedes han leído el libro de Cantares, habla acerca de la relación entre este rey, ¿no? Que es Salomón, y esta mujer sunamita. Esta sulamita es una mujer de campo, que no tiene nada que ver no, con el rey. Simplemente ella era una trabajadora de campo. Tenía hermanos, pero era la hermana, era la mujer quien estaba trabajando en el campo. Por eso la Biblia en Cantares, en el primer capítulo, está describiendo a la sulamita como que tenía piel dura, seca, ¿no? Para que esté seca y dura, ¿no? Como si fuera cuero, ¿no? Se necesita varios días, varios meses, ¿no? En el sol, en pleno sol. Y dice que su cabello también era así, medio crespo, duro. Entonces, nosotros podemos imaginar cómo era la vida de esta sulamita. O sea que no tenía ninguna hermosura, no tenía nada para ser deseable, ¿no? Y la cosa es que esta sulamita
llegó a los ojos de Salomón, ¿no? Y Salomón la toma a ella como su esposa. Lo que nos está diciendo es que a pesar de que la sulamita no merecía ser tomada como la reina, ella halló gracia en los ojos de Dios, del rey. Asimismo, nosotros también somos como la sulamita, que no tenemos ninguna hermosura, ningún parecer para ser deseable, ninguna forma, ¿no? Para poder llegar a ser hijos de Dios, pero Dios nos amó de tal manera que Él nos ha escogido y nos dijo, yo te quiero a ti, yo quiero que tú estés conmigo, que tú te cases conmigo, ¿sí? Entonces, vemos ese amor de Dios, el corazón de Dios, desde un comienzo hasta el final siempre fue amor. También vemos en Oseas, vamos al libro de Oseas, capítulo 11. Versículo 8. Vean cómo es que Dios está llorando. Él habla de una manera así que está clamando por este pueblo. Él dice, ¿cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Adma o ponerte como Seboín? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. Vean ustedes, ¿cuál es cuál es la dimensión del amor de Dios por este pueblo de Israel, por Efraín? Adma y Seboim son pueblos que han sido destruidos como Sodoma y Gomorra, ¿sí? Han seguido los mismos caminos que Sodoma y Gomorra. Entonces, nosotros sabemos que en la última parte que dice, mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. Estamos hablando de que Dios no puede quedarse quieto. Simplemente al ver Israel, por más que Israel se había prostituido, por más que Israel había engañado varias veces y lo había traicionado tantas veces, por más que haya hecho todo eso, el amor de Dios no podía ser apagado, no podía apagarse como el mar, ¿no? Con todo el agua que el mar tiene, no puede apagar el fuego de ese amor. Asimismo, el que se inflamaba más y más y más y más. Ese es el amor de Dios. Eso es lo que está Dios tratando de expresar. Cuánto él amó a este pueblo. Y es por eso que él llama al profeta Oseas, para que a través de Oseas él pueda decir, no, lo llama a Oseas para que se case con una prostituta. Y la prostituta Gomer, con la que se ha casado, lo ha engañado 3 veces. Y en esas 3 veces Oseas está simplemente, no, calladamente obedeciendo a la voz de Dios. Pero en la última, cuando ya su esposa había sido vendida a un prostíbulo, Oseas ya no podía más. No, estaba sufriendo demasiado. Pero ahí es donde Dios se le aparece y le dice, Oseas, tú estás sufriendo por causa de tu esposa, pero ahora déjame decirte lo que yo siento, ¿sí? Déjame yo decirte cuál es mi corazón. Quiero que tú me escuches un poco. Así como tú estás sufriendo por causa de tu esposa, yo estoy sufriendo por causa de mi pueblo. Ellos, por más que yo he enviado tantos profetas, tantas personas, y se ha hablado de tantas maneras, pero ellos no pueden escucharme. Pero por más que sea así, yo no puedo apagar este fuego, yo no puedo deshacerme de este amor. Cada vez que hablo, que veo a Israel, cada vez que veo a Efraín, no puedo desistirme de este amor. ¿Sí? Entonces, el libro de Oseas nos está mostrando ese gran amor del Padre, ese gran amor de Dios hacia su pueblo. Y es justamente el corazón de Dios, que desde el comienzo, desde la fundación del mundo, no, antes de la creación del mundo, Dios ya estaba con ese amor hacia la humanidad. Por eso es que ha creado a su imagen y semejanza, y a pesar que sabía que podía el hombre caer en pecado, él simplemente ha permitido el libre albedrío. ¿Para qué?
para tener una relación de amor. Y cuando el hombre cayó, no es que se enemistó con el hombre, sino a pesar que tenía que castigarlo, a pesar que tenía que poner mano dura, Dios, el corazón de Dios en ese amor tan grande, siguió sufriendo. En medio del sufrimiento siguió amando y más y más y más, hasta hoy también. Es por eso que ustedes y yo estamos en Él, estamos en ese amor. Hemos recibido ese amor. ¿Por qué? Porque Dios nunca se desistió de nosotros. ¿Sí? Eso es lo que nosotros tenemos que entender. El Evangelio, por eso es Evangelio. Porque Dios, nosotros podemos desistirnos de Dios, pero Dios no se desiste de nosotros. Ese es Evangelio. ¿Sí? Ahora, para entender todo esto, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? La fe. ¿Qué es la fe? La fe es la certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que se espera. Entonces, siendo la certeza, nosotros no podemos decir que es algo imaginario, sino es la certeza. Cuando es cierto, es verdad. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las bases de la fe? Hay dos maneras de creer. Una, ¿sí? Es creer en nuestras convicciones, lo que nosotros sentimos, lo que nosotros hemos experimentado. Todo eso, en nuestras experiencias, llegan a ser la base de nuestra fe muchas veces. Pero esta fe no es una fe firme. ¿Por qué? Porque nuestras experiencias no siempre son la verdad. ¿Sí? Nuestro pensamiento no es la verdad. Por eso, cuando nosotros estamos confiados en nuestras convicciones, tendemos a errar. Pero cuando nosotros estamos, sí, convencidos de la verdad, conocemos la verdad y nuestra fe está basada en la verdad, no hay manera de moverse, porque la verdad jamás puede moverse. ¿Sí? Entonces, en esto es lo que nosotros tenemos que entender, que nuestra fe tiene que basarse no en nuestras experiencias, no lo que nosotros hemos vivido hasta ahora, sino tiene que basarse en la verdad. Y la única verdad que se nos ha dado es la verdad de Cristo Jesús. Cristo, él mismo dijo, yo soy la verdad. ¿Sí? El camino, la verdad y la vida. ¿Sí? No es una de las verdades. Después del postmodernismo, ¿no? Nosotros, seguramente ustedes ya han estudiado acerca de que después del postmodernismo entró esta idea, ¿no? De que todo es verdad. Lo que yo digo es verdad, lo que tú dices es verdad, lo que él dice es verdad. Entonces, todo es verdad. En otras palabras, no existe ninguna verdad. Frente a esta realidad en que nosotros estamos viviendo hoy día, ¿sí? Y hoy, más que nunca, la verdad casi no tiene repercusión en la vida del hombre, ni siquiera en la iglesia. Por eso es que nosotros tenemos que volver otra vez al Evangelio, tenemos que volver otra vez a la palabra. ¿Por qué? Porque únicamente la palabra puede traernos esa fe, ¿sí? El conocimiento de la verdad. La fe, entonces, no puede ser igual a lo que a nuestras obras. Si bien sabemos que la fe tiene que mostrarse por obras, la obra no es lo que nos produce la fe, ¿sí? Tenemos que tener diferencia en esto, ¿sí? Nosotros no adquirimos la fe por obras, pero nuestra fe tiene que mostrarse en obras. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? Muchas veces nosotros pensamos que nuestras obras van a traer la fe, y esas obras están basadas en ¿qué? En mis convicciones, está basada en mi esfuerzo. En otras palabras, empieza de mi persona. Pero cuando nosotros reconocemos que nuestra fe también, poder tener fe, poder creer, todo esto también es gracia de Dios. Cuando nosotros entendemos que la gracia de Dios, entendemos que la fe también tiene que provenir de lo alto. Porque provenir de nuestro corazón, ¿qué es lo que hay de bueno que puede salir de nuestro corazón? No hay nada. Como la Biblia mismo ha dicho, nuestro corazón es perverso y corrupto. Entonces, de este corazón corrupto no puede salir una fe grande, no puede salir una fe que pueda creer en Dios. De nuestro corazón no. Por eso es la gracia de Dios, ¿sí? La soberanía total de Dios.
es la gracia de Dios, donde Él en su gracia nos derrama esa fe y hace que nosotros podamos conocerlo a Él, podamos creer en Él, ¿sí? Entonces la fe es opuesta a las obras. Las obras no va a producir la fe, pero una verdadera fe, ¿sí? En Cristo Jesús hace que nosotros estemos activos en la obra, que nosotros realmente podamos nosotros reflejar todo eso a través de nuestra vida, ¿sí? Entonces, una fe, lo que dice Santiago, la fe sin obras es una fe muerta. No es que nosotros tenemos que obrar en nuestro esfuerzo, sino lo que nosotros creemos tenemos que vivirlo. Eso es lo que está diciendo. Que nuestra fe tiene que ser vivida y esa fe vivida es lo que va a manifestarse en obras, ¿sí? Entonces, simplemente comprender de esa manera más fácil. No nos confundimos, ¿sí? Después, Hebreos 4:2 es muy importante. Vamos a ver este versículo rápido. Dice así, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechar el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. ¿Sí? Muchas personas pueden oír la palabra, pero algunos solamente van a aprovechar la palabra. ¿Por qué? Porque va acompañada de fe. Los que no, los que escucharon junto con nosotros, pero no están en la fe, es porque no fue acompañada de fe, ¿sí? Esa es la gran diferencia. Por eso nosotros tenemos que seguir confiando de que es la gracia de Dios que se nos ha dado para poder alcanzar esa fe. Ahora entonces vemos cómo es que Dios ha planificado todo este sistema de la salvación. ¿Cuál es el método de la salvación? Y con esto quiero terminar, ¿sí? Rapidito. El método de la salvación, en otras palabras, es la cruz de Cristo Jesús. Si nosotros vemos en Romanos 3, 19, 20, dice, es la sentencia de muerte para la humanidad bajo las leyes, ¿sí? Este misterio de la cruz, el misterio, el mensaje de la cruz, ¿sí? Fue dado para que nadie pueda engañar. ¿Sí? Fue un misterio oculto, un misterio que estaba escondido, un misterio que durante años y años, ¿sí? Siglos estaba escondido. Pero a través de la primera venida de Cristo, ¿sí? Ahí es que se ha revelado este misterio. Ya no es oculto, ya es un misterio que se ha sido revelada y que de esa manera ha llegado hasta nosotros. Entonces, es esta la única palabra de la salvación. Miren, en Romanos 3, 19, 20, lo que nos está diciendo es que el hombre, con el cumplimiento de las leyes, no puede ser justificado. O sea que para el hombre ya no hay ninguna solución. Ya el hombre está acabado. Que por el conocimiento de la ley no hay ninguna persona que pueda ser justificada. Entonces, ¿qué? Ya, ¿será que el hombre puede hacer algo en relación al tema del pecado? No, para el hombre terminó. Ya no hay más solución. Ahí es donde en el versículo 21, Dios está hablando a través de Pablo. Dice, pero ahora, aparte de la ley, ¿sí? Se aparece una nueva ley de justicia. Y en esa ley de justicia es lo que ahora es Dios quien va a actuar. Es Dios quien va a obrar, ¿no? Es Dios quien va a estar a cargo de hacer esta salvación posible. Ya no depende del hombre, porque el hombre siempre estuvo queriendo hacer y cumplir todo a través de las leyes, pero con el cumplimiento de la ley no hay ninguna persona, no hay ningún justo, no hay ni un solo siquiera que sea justo en esta tierra. Por eso para el hombre terminó, pero para Dios ahora es donde comienza. Por eso es el Evangelio, es una buena noticia, donde el método de la salvación fue desde un comienzo hasta el final, ¿sí? Todo el plan de Dios.
¿sí? Que Génesis 3:15, que va a poner enemistad entre ti y la mujer, ¿no? Y de que el revestimiento que tuvo que matar a no, a un animal para poder vestir a Adán y Eva con ropas de túnica, de piel, ¿no? Todo eso, ¿de dónde viene? Del revestimiento, de lo que Cristo haría. A la cruz de Cristo es donde Él ha derramado su sangre. Y después de haber derramado su sangre, ahora Él nos reviste. Ya nosotros no tenemos que avergonzarnos de nuestros pecados, porque Él nos ha limpiado con su sangre y ahora nos ha revestido, porque nosotros ya no estamos nosotros con nuestra imagen, sino somos revestidos de Cristo para poder vivir una vida santa y agradable en la presencia de Dios. Entonces, frente a esto, nosotros vemos que la vida espiritual, si no entendemos el Evangelio, es muy difícil de vivir una vida espiritual conforme a la palabra. Por eso, entender el Evangelio correctamente hace que nosotros empecemos a vivir una vida espiritual conforme a este Evangelio, ¿sí? Y eso es lo que puedo compartir con ustedes porque ya se me acabó el tiempo. Hoy entonces hemos llegado hasta aquí. ¿Hay alguna pregunta de todo lo que nosotros hemos hablado? No. Ok. Traten de ver nuevamente las diapositivas, así de poder repasar un poco este concepto, ¿sí? del Evangelio, porque es la base de todo, ¿sí? La base de todo. La verdad que todo este tema yo tengo material para hablar una semana entera en lo que yo hago en la escuela del Evangelio durante una semana entera, donde las plenarias son de las 5 de la mañana, no, de las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche, continuamente. O sea, ¿no? Durante una semana entera, 6 días de completo, de pura plenaria, solamente con este tema. Entonces tengo mucho para hablar, tengo mucho para compartir con ustedes, pero he resumido lo máximo que pude y les he compartido, ¿sí? Entonces, me quedo con las ganas de hablarles más, pero si sigo hablando, el pastor Timoteo me va a matar. Creo que él nunca más me va a llamar. Pero sí, espero que ustedes puedan seguir aprendiendo con ese deseo de querer profundizarse más en el Evangelio, ¿sí? No querer aprender solamente en la cabeza cosas teóricas, sino que realmente puedan vivirlo, puedan hacer que ese Evangelio sea una cosa real en sus vidas, ¿sí? Para que no sean engañados por el mundo. Hay muchas ideologías que están sondando por las iglesias. No sean confundidos. El Evangelio. Por eso, el que está centrado en la cruz, ¿sí? No va a ser confundido. Todo se resume en esa cruz. Todo está enfocado en esa cruz. Porque sin la cruz no hay resurrección. Sin la cruz no hay salvación. Sin la cruz no hay redención. Completo. La cruz es el centro de este Evangelio, ¿sí? Cuando ustedes hablan del Evangelio, pueden hablar de todo, pero si ustedes se olvidan de hablar de la cruz, no han hablado de nada. La esencia del Evangelio es la cruz, ¿sí? Por eso es morirnos con Cristo, crucificarnos con Cristo en la cruz. Amén. Bueno, amados, seguimos entonces con nuestras clases la semana que viene. Y como les dije, hasta el miércoles le doy el plazo todavía de hacer sus tareas. La primera tarea, sigan haciendo las meditaciones, subiendo en el celular. Para aquellos quienes les dificulta y que están haciendo aparte, escribiendo en un cuaderno, si es que lo han escrito en el cuaderno y les dificulta tipearlo, ¿no? Escribir en el celular, sáquenle una foto,
sáquenle una foto de cada día y súbanlo, ¿no? Que con la foto también se puede leer. Pero para eso, que sus letras sean legibles, ¿sí? Si es un jeroglífico, ahí nos dificulta a todos. Nosotros también Pastor, una queremos pregunta. ser... Sí, sí. De lo que ha compartido y del material que nos comenta, ¿no lo tiene en Ah, PowerPoint para poder nosotros bajarlo y poder, que te digo, repasarlo y así tener un panorama más amplio? de lo que Ya yo he que en usado este, hoy. sí, lo que usted ha compartido, o del material relacionado Eh, a la clase. sí, yo lo he subido en el WhatsApp, en el grupo anterior, pero yo lo subo nuevamente a nuestro grupo, donde compartimos los devocionales. Lo subo nuevamente ahí. No hay Ya, pastor, problema. gracias. Gracias. ¿Ya? Ok. ¿Sí? Sigan haciendo los devocionales y la lectura bíblica, por favor, ¿sí? Nosotros hoy teníamos que leer hasta Marcos 16. O sea, hoy, según nuestro calendario, hoy tenemos que leer hasta Marcos 16. Mañana ya es otro, hasta Lucas, hasta el capítulo 6, creo. ¿Sí? Entonces, cada día son más o menos 6 capítulos. Hay algunos que son 7, pero es un promedio de 6 a 7. Estamos. eh, Vean que eso es una tarea donde ustedes van a hacer delante de Dios, ¿sí? Porque cuando ustedes leen, o sea, yo había propuesto hacer con el aplicativo para poder tener un seguimiento de sus lecturas, pero en vista que no todos están participando de ahí, solamente 2 están participando. Ahora ya pongo en sus manos para que ustedes libremente puedan leer todo el Nuevo Testamento durante este trimestre, ¿no? O sea, hasta que terminemos nuestra clase. En estas 45 días tenemos el plazo para terminar todo el Nuevo Testamento, ¿sí? Pero como no puedo hacer el seguimiento, yo quiero que ustedes puedan hacerlo delante de Dios, con temor a Dios, ¿sí? Yo no puedo saber si han leído o no. Eso ya está en la conciencia de ustedes. Ahora que ustedes son seminaristas y ustedes están preparándose para ser siervos del Señor, ustedes tienen que tener ese temor a Dios, ¿sí? Entonces, ya en esta tarea, ustedes ya están practicando si realmente están haciéndolo con temor a Dios o no, ¿sí? Porque a mí me pueden engañar, no hay problema, yo puedo regalar notas, pero a Dios no, ¿sí? Entonces, seamos sinceros, fieles delante de Dios, ¿ok? Bueno, si no tienen ninguna pregunta y si tienen otra pregunta también pueden hacerlo a través de WhatsApp, pueden hacerlo a a mi WhatsApp personal o también en el grupo y se los responderé, ¿sí? Vamos a hacer una oración para terminar la clase de hoy y la semana que viene empezamos con las exposiciones, ¿sí? Pastor Javier, esperamos su participación la semana que viene también con la primera exposición, ¿sí? La vida espiritual y la doctrina. ¿Ok? Bien, vamos a orar y terminamos. Amado Señor, muchas gracias, Señor, por permitirnos volver a repasar el tema del Evangelio. ¿Cuántas veces nosotros obviamos el Evangelio? ¿Cuántas veces nosotros ignoramos el Evangelio? ¿Cuántas veces nosotros somos indiferentes al Evangelio? Por más que nosotros, Señor, hemos ya estudiado sobre el Evangelio, Señor, no es suficiente con eso. Necesitamos conocerte más, necesitamos conocer más de este Evangelio. Necesitamos profundizarnos más en ese Evangelio, Señor. Queremos, Señor, realmente vivir el Evangelio, vivir de acuerdo, Señor, a tu corazón, de acuerdo, Señor, a tu voluntad.
Señor, te pido, Señor, que bendigas a cada uno de los alumnos, Señor, y que ellos realmente puedan tener esa hambre, Señor, esa sed de tu palabra, Señor, cada día, y que cuanto más van aprendiendo, a pesar que pueda ser difícil, a pesar de que no tengan mucho tiempo, Señor, que el simple hecho de poder tener este tiempo de aprendizaje, que puedan gozarse, alegrarse y agradecerte. Señor, muchas gracias por todo. Cuida de nuestra salud, cuida de nuestras vidas, de nuestras familias y de nuestra iglesia también. Que tu nombre sea exaltado a través de nuestras vidas. Muchas gracias por todo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén. Amén. Muy bien, amados. Entonces, hasta la semana que viene. Que Dios bendiga a Gracias. todos y los guarde. Gracias, pastor. Bendiciones. Gracias. Cuídense. Hasta luego.